nada, pues que lo primero de todo, muchísimas gracias a todas y a todos por venir a esta charla y si no hay inconveniente, pues empezamos ya en materia. Bueno, yo voy a comentar introductoriamente que, como ya sabéis, el pasado 28 de noviembre se aprobó la LOMCE, que ya ha pasado por Congreso y por Senado, y bueno, diversas asociaciones, formaciones políticas, movimientos sociales, desde que se puso en marcha esta contrarreforma, pues también nosotras pusimos en marcha nuestra propia campaña explicando por qué estamos en contra de la LOMCE, ¿no? Esquerra Anitza Izquierda Unida en concreto empezamos a impulsar la campaña de LOMCE No, que ahora ya tras la aprobación de la LOMCE la hemos sustituido por LOMCE Insumisión, pero igualmente junto con diversas asociaciones, etcétera, tenemos diversos motivos y son muchos para estar en contra de esta contrarreforma. En primer lugar, y como ya la mayoría sabréis, por las reválidas que se dan a lo largo de toda la escolaridad. Son varias y al final lo que acaban haciendo es segregar en función del talento, ¿no? Al final lo que prima son las matemáticas y la lengua y claro, esto es muy subjetivo porque ¿qué pasa con la gente que tiene más habilidades para las materias artísticas, culturales? ¿Qué pasa con las lenguas cooficiales finalmente? El talento lo tienen unos y otros no, al final medir esto es muy complicado, pero el caso es que sí, con las lenguas y las matemáticas pasan a ser lo primordial y al final siempre se da una segregación muy temprana, porque la primera revalida la tienen a los 9 años más o menos. Yo, cuando me viene en mente la LOMCE, hablando de la LOMCE siempre me viene en mente una frase de Einstein que creo que es muy bonita, que dice: todos somos genios, pero si juegas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, vivirá toda la vida creyendo que es estúpido. Y es que al final a mí personalmente la LOMCE me recuerda a ello, ¿no? Para nada es una educación personalizada ni inclusiva. No se dedican apenas fondos a la atención a la diversidad y además, bueno, cada vez hay más alumnado en las aulas, por tanto, no se puede, el profesorado no puede enfocarse en el alumno. Por supuesto también es una ley competitiva, pero es que esto no lo decimos nosotras, sino que lo dice la propia ley, porque textualmente cito: la educación es el motor que promueve la economía. Claro, esto es muy peligroso porque reducir el sistema educativo únicamente a la capacitación laboral finalmente es olvidar la principal función que tiene la educación, que es la de formar a la ciudadanía, a las personas, y que la educación sea realmente la herramienta de cohesión social. También, bueno, no me voy a detener mucho diciendo que es una ley antidemocrática, porque como ya sabéis, es una ley que cuenta con toda la oposición parlamentaria, con toda la oposición de la comunidad educativa. Llevamos meses y meses y meses saliendo a la calle, profesorado, alumnado, padres, madres, PDI, PAS y ciudadanía en general, y aún así, a pesar de toda la oposición, la ley sigue adelante, la ley se ha aprobado, por tanto, democrática no puede ser. También es sexista, en tanto que se financian con dinero público colegios segregados por sexo. Claro, esto realmente es una vuelta atrás, porque es a partir de los años 70 cuando se empiezan a promover las escuelas mixtas. Por tanto, es que estamos volviendo aún anteriormente. Claro, para mí, en tanto que mujer, esto me parece muy peligroso, porque si ya de por sí vivimos en una sociedad patriarcal, que desde pequeños no se tengan en cuenta los valores de igualdad, pero ya no solo aprenderlos, sino convivirlos, interactuando entre niños y niñas, esto hace que en un futuro puedan rebrotar valores de desigualdad de género. Entonces, claro, para mí esto yo creo que habría que poner mucho el acento y apenas se habla. Y luego, qué decir de la religión, ¿no? Que aquí se hace un claro guiño a la Iglesia Católica, porque se está potenciando más la religión, se dan más horas, y es paradójico en un contexto en el que cada vez hay más jóvenes que no son practicantes, pero sí ya no solo no son practicantes, sino que no son creyentes, y sin embargo aumentamos las horas de religión. Por lo tanto, está claro que no se está atendiendo a una necesidad real, sino a una necesidad ideológica. ¿Qué pasa con la religión? Que la religión es claramente... La religión al final lo que hace es promover unos valores que pueden poner en cuestión la liberación de la mujer también, tanto que yo me pregunto, ¿y qué pasa en este caso con los derechos reproductivos, por ejemplo, de las mujeres? ¿Se van a dar? ¿No se van a dar? Bueno, pues aquí también el rol de la mujer queda un poco en entredicho. Pero ya no solamente la religión y la cuestión de la laicidad es importante para nosotras las mujeres, sino que también para el conjunto de la ciudadanía la cuestión de la laicidad creo que hay que tener en cuenta.
Y es por eso que desde Esquerra Anitza Izquierda Unida nos ha parecido relevante invitar a Europa Laica. Aquí tengo conmigo a Paco Delgado, que es el presidente de Europa Laica. Y bueno, brevemente comentar que Europa Laica es una asociación que se fundó en el 2001, defiende el laicismo como una condición fundamental para el pleno desarrollo de la libertad de conciencia, también defiende el pluralismo ideológico, pero entendiendo que un Estado de Derecho un Estado de Derecho no puede estar condicionado por ninguna institución religiosa. Entonces, ahora mismo están con una campaña que es por una escuela pública laica, religión fuera de la escuela, en donde exigen la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que la religión salga de la escuela, que ninguna simbología tenga presencia institucional en los centros, que con dinero público no se financie ningún centro religioso y la retirada de la LOMCE. Así que yo, sin más, pues ya doy paso a Paco Delgado. Buenas noches y, en primer lugar, pues agradecer a Esquerra Anitza Izquierda Unida que nos haya invitado a participar en esta mesa de debate sobre el sistema educativo y especialmente la última ley que se ha aprobado y que empezará a funcionar el 1 de enero de 2014, pero luego progresivamente a partir del curso que viene pues empezará a ponerse en práctica desde el primero de primaria en adelante. El título de la conferencia es "La LOMCE segrega y restringe la libertad de conciencia", y bueno, pues vamos a intentar abundar en todo esto y en un poquito más de cosas. Yo lo que pretendo es reflexionar sobre la situación del sistema educativo en este momento en España, unido a la nueva ley de educación, pero también escucharos qué opináis de todo esto, porque los temas no son fáciles. Las cosas que están pasando ahora en la enseñanza están pasando sin la LOMCE. Ojo. Claro, no vaya y unos cuantos árboles no dejen ver el bosque por dentro. Y vamos a ver qué ha pasado, ¿no?, en este proceso de los sistemas educativos que hemos ido teniendo a lo largo de estos 35 o 40 años, para situarnos en un contexto. Como decía Sandra, yo en este momento soy presidente de una asociación, se llama Europa Laica, pequeñita, pero que estamos en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas, que tenemos propuestas relacionadas con la libertad de conciencia y tenemos una serie de campañas relacionadas con el laicismo, la separación Iglesia-Estado, todo lo que tiene que ver con exigir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas para que tengan mayor libertad de expresión y mayor libertad de conciencia. Y que hacemos dos cosas fundamentalmente: campañas para denunciar aquellas cuestiones que entendemos que están mal, y en segundo lugar pedagogía social, que eso es fundamental para que la ciudadanía entienda que las cosas tienen que cambiar, porque si bien es cierto que se dio una transición política con muchos problemas, pues la transición de relaciones Iglesia-Estado no se han dado todavía en este país. Y sigue teniendo la Iglesia Católica un enorme poder en las cuestiones institucionales, en las cuestiones simbólicas, en las cuestiones económicas, tributarias, y ya no digamos en el ámbito de la enseñanza, como vamos a ver. Como decía Sandra también, venimos con una campaña desde hace ya 15 o 16 años, no Europa Laica, porque cuando surgió esta campaña, Europa Laica no existía, hay que decirlo. Esta campaña surge de una reunión que mantenemos en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en Madrid, y en donde una serie de asociaciones, entonces yo era presidente de la Confederación Española de Padres, decidimos adelantar esta campaña. Era responsable de educación Lourdes Dolz, y decidimos lanzar una campaña, hablo hace 17 años, denominada por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Es una campaña que ha calado a nivel del Estado español, también ha calado a nivel de América Latina y en otros países europeos, que está ahí, pero con pocos avances. Eso sí, hemos conseguido que la ciudadanía sepa qué es eso de religión fuera de la escuela y qué es eso de escuela pública y laica. Por lo tanto, ha tenido varias fases. La penúltima fase fue cuando se estaba aprobando la LOE, la Ley Orgánica de Educación, la ley del Partido Socialista Obrero Español, continuadora de la LOGSE y de la LOPEG,
en donde bueno, pues, se hizo una especie de pacto escolar encubierto entre organizaciones sindicales, sociales, políticas, para hacer una ley que de alguna manera imprimía mayor confesionalidad al sistema educativo, como ahora podemos ver. Hablo de la LOE, no LOMCE, LOE, de la LOMCE también voy a hablar. Y que, bueno, pues la campaña en este momento ha pasado una enésima fase, la cortaremos aquí, porque ya se ha aprobado una nueva ley, y a partir de enero y febrero saldremos a la calle en un nuevo momento, en una nueva situación, y a ver con qué organizaciones nos acompañan en esta nueva fase, tanto políticas como sociales. Decía un libre pensador francés, catedrático de la Universidad de la Sorbona, lo siguiente. Esto hace unos cuantos años, en el 2008. Es Michel Alliot, en un documento llamado El fin de la escuela. Uno de los peores peligros que amenazan hoy a la escuela pública, se refería a la titularidad pública, es la voluntad anunciada por la Comisión Europea y por el Ministerio de Educación Nacional francés de instalar en la enseñanza el espíritu empresa. Durante varias décadas, los reformadores y los planificadores se limitaban a hablar de la adaptación de la escuela al mercado de trabajo. Esta concepción, además de ser una gansada intelectual de primer orden, ya que nadie es capaz de prever a corto, medio o largo plazo lo que reclamará el mercado en el futuro, a la vista está, desprecia las complejas relaciones de la institución escolar y la estructura social. Estos esfuerzos de adaptación han fracasado ampliamente, pero esa lógica ha servido para legitimar una política de contrarreformas del Estado inspiradas por el discurso de la empresa y para reforzar la presión ejercida sobre la institución escolar a fin de que se adapte lo más posible a las realidades de producción y de los cambios económicos. Pero la incompatibilidad entre la lógica escolar, que lleva unos ritmos, de transmisión y desarrollo del conocimiento, que no se puede hacer más que lentamente, y la lógica empresarial de la rentabilidad a corto plazo, hace que esta presión haya desorganizado los sistemas educativos. Y esto está pasando en toda Europa, incluso en Finlandia. Los sistemas educativos atraviesan unos momentos difíciles porque se han querido adaptar todos ellos a los parámetros de la empresa, a los parámetros de la competitividad. Los sistemas educativos que se han dado en España, o que se han ido perfilando en España, tanto a nivel de todo el Estado, como a nivel de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, ha pasado un tanto de lo mismo. Y andamos como desbordados. El profesorado no sabe qué hacer, los alumnos van, acuden, aprueban, suspenden, ahí están, las familias están desorientadas, y los políticos ya no saben cómo atajar lo que ellos denominan fracaso escolar, entre comillas, que no está el fracaso escolar, que es otra cosa. Nosotros desde Europa Laica y junto a otras organizaciones creemos que hay que recuperar el concepto republicano de escuela. Concepto republicano de escuela, el que se gestó en la Francia de los siglos XVIII y XIX, el que se gestó en la España de la Segunda República. Recuperar esos textos, recuperar ese espíritu, recuperar esa política y recuperar la que los movimientos de renovación pedagógica hacían en este país en los años 70 y 80, incluso en los 60, que se ha perdido. Porque queremos defender la res pública como tal. El derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a una escuela igualitaria, a una escuela laica, a una escuela obligatoria y gratuita, en donde se respete la libertad de conciencia y desaparezca todo tipo de adoctrinamiento. Eso significa que no sea ideológica la escuela, tiene que ser ideológica, pero que desaparezca el adoctrinamiento de la escuela. Creo que me entendéis. Adoctrinamiento economicista, adoctrinamiento religioso, adoctrinamiento político, etc. Pero en España ha ocurrido algo, y es que
ante la castración intelectual que está surgiendo en nuestro país y ante la anestesia social que se ha ido incluyendo desde hace décadas ya en la época de la democracia, pues la educación, que debe ser un derecho, se ha ido convirtiendo en un servicio. Y ahí es donde tenemos el principal problema. Y para más INRI, la ley vigente, la LOE, ya en su artículo 108.3 especifica que la enseñanza es un servicio. 108.3. No hay que ir a la 11. La 11 ese artículo no lo modifica, lo deja como está porque le va muy bien. Y no solamente dice que la educación es un servicio por encima de un derecho, sino que dentro del servicio educativo a los colegios de titularidad pública y a los colegios de titularidad privada concertados, que la inmensa mayoría en este país, ya no digamos en el País Vasco, pertenecen a la Iglesia Católica y sus organizaciones adheridas. Por lo tanto, la LOE remarca el hecho de que la enseñanza es un servicio por encima de un derecho, y en el tema que a mí me toca más remarcar esta tarde aquí, lo que hace es que le da un carácter de mayor confesionalidad al sistema educativo. ¿Cómo? Pues protege los conciertos educativos en el apartado correspondiente de la ley, le da a las personas que imparten religión y que nombran los obispados o que designan los obispados un carácter de laborales fijos en plantilla, cosa que no hacía las leyes anteriores, y bueno, pues sigue la religión dentro del horario lectivo obligatorio, sin alternativa, pero dentro del horario lectivo obligatorio, generando innumerables problemas en un momento cuando se hizo la LOE, en donde ya menos del 50% del alumnado en la secundaria y bachillerato no quería la religión. La inversión y gasto en educación en España se viene rebajando sostenidamente desde el año 1992. Los que quieran hacer un análisis del gasto de inversión en España en educación desde el año 78 hasta acá se podrá dar cuenta. Precisamente coincidió con los fastos de la Olimpiada de Cataluña y de la Feria de Sevilla. Es cierto que ha habido ciertas remontadas, pero en los últimos años, sobre todo con el gobierno del Partido Popular, en estos 2 últimos años, pues la rebaja en la educación ha sido enorme, hasta llegar a el 1,5% del Producto Interior Bruto, casi 11.000, 12.000 millones de euros, que afecta evidentemente a la enseñanza, aunque como ahora veremos no es lo más importante, porque en España, en el conjunto de Estado y en el País Vasco en particular, se dedica a educación por alumno porcentajes importantes por encima de algunos países de la Unión Europea. Lo que ocurre es que en el País Vasco y en otras comunidades como en esta, pues el dinero va a la enseñanza privada mayoritariamente católica. ¿Qué hace la LOMCE? La LOMCE lo que hace es que coge la LOE, la analiza, hace una radiografía de la LOE, y dice, bueno, aquí 46 artículos de la LOE que no me interesan, 46 de 118, un tercio aproximadamente, porque quiero en principio desarmar los consejos escolares, para que los consejos escolares sean instrumentos que controle el director o directora o el equipo directivo de turno. Me refiero ahora ya a los colegios de titularidad pública. Entonces, monta una serie de reformas dentro de la ley, a través de la cual el consejo escolar se vacía prácticamente del contenido, en el sentido de que quien realmente tiene potestad para hacer cosas en los centros, a partir de ahora será el equipo directivo, concretamente la dirección. Y la dirección lo deja de tal manera, en esa línea, que es la administración educativa la que tiene mayoría para poder designar
al director de todos los centros. Los tengo por aquí. Eso es uno de los temas fundamentales de la LOE, que independientemente de la campaña que Izquierda Unida y otros partidos vayan a hacer sobre el tema de insumisión, ya debe estar preparando para ir al Tribunal Constitucional, porque el artículo 27, punto no recuerdo, dice que la gestión de los centros corresponde a padres, profesores y alumnos por igual. Y eso se ha desmontado la LOCSE, la LOPEG, la LOE y la LONCE. Poquito a poquito, gotita a gotita, hasta que hemos llegado a que la gestión de los centros la van a desarrollar exclusivamente las directores o directoras designados fundamentalmente por las administraciones educativas. Otra cuestión que la LONCE abunda es en el tema de lo que se llama segregación, ¿no? En donde los niños y niñas, por cuestiones sociales, territoriales, me refiero a ruralidad, no ruralidad, intelectuales, se van a ir segregando como consecuencia de las notas que saquen, de las notas cuantitativas que saquen en las asignaturas correspondientes. Y a partir de segundo, tercero de secundaria, van a irse dirigiendo hacia otros caminos educativos. Este tema no es solo en España, ocurre en otros países también, digo porque tampoco hay que alarmarse demasiado, pero ocurre en otros países también. De todas maneras, es una forma de segregación que a nosotros nos parece inadecuada, sobre todo si miramos cómo está la escuela por dentro hoy, porque claro, una cosa es la ley, pero otra es cómo está la escuela por dentro hoy. Comentaba antes con Pedro Salguero, que es el secretario de Europa Laica, que vive en Logroño y veníamos para acá, que se está produciendo en este momento en la escuela española un acoso escolar como no se ha vivido nunca entre iguales, pequeños y menos pequeños, y eso no se está viendo desde el ámbito de la administración pública, ni inclusive desde los propios equipos directivos, a pesar de los protocolos que sobre acoso escolar están en los centros. El otro día vino la presidenta del LGTB, de la Federación Estatal, hizo una radiografía de lo que estaban en los centros pasando con los niños y niñas con identidad sexual no común, y era realmente para echarse a llorar los datos que tiene la gente, y por otras muchas cuestiones. Por tanto, en la escuela están pasando cosas, con una ley o con otra, están pasando cosas que hay que mirar con lupa independientemente de las leyes. Bueno, esta forma de la LOCE para segregar, pues posiblemente va a aumentar, va a alimentar esa cuestión. Luego, otra cosa que hace la LONCE es que remarca la mercantilización del sistema, no solamente con asignaturas que al alumno le dicen que se tiene que preparar para el mundo laboral, pero también para el mundo empresarial, el emprendimiento, etcétera, en contra de asignaturas de ética, de filosofía, que se les va restando horario y van pasando a un segundo plano, en donde los alumnos tenían la posibilidad de desarrollar su capacidad crítica, su capacidad de diálogo, su capacidad. Por lo tanto, la ley se mercantiliza más allá de que también lo que hace la ley es dar la posibilidad de que los padres y madres, que ya está en la Constitución por cierto, puedan elegir la educación que quieran para sus hijos, barbaridad de la Constitución por cierto, y en este caso pone una serie de instrumentos en la LONCE que luego se va a desarrollar en reales decretos y lo han de desarrollar las comunidades autónomas y los ámbitos territoriales para que los padres tengan la posibilidad de llevar a sus hijos prioritariamente a centros privados, mayoritariamente católicos, en detrimento de la escuela de titularidad pública. En el tema de la religión, ¿qué hace? Pues la deja como está, prácticamente. Es de oferta obligatoria, como ahora, tal cual. A las personas que imparten religión las designan los obispos, como ahora. Siguen siendo personal laboral por encima de los interinos que han aprobado la oposición, como ahora. Y lo único que hace es que le da carácter académico a las notas y pone la alternativa que denomina no sé qué, cívico y constitucional. Exacto. Bueno, estamos expectantes a ver cómo esa asignatura se organiza y cuál va a ser el contenido de la asignatura. Nos imaginamos que habrá unos mínimos y que luego también las comunidades autónomas tendrán posibilidad de meter allí pues, cosas, ¿no? Es decir, porque no solamente el Ministerio de Educación es
que luego las comunidades autónomas tienen mucha competencia en educación. Ojo, que muchas cosas que pasan tienen que ver la Consejería de Educación de turno, la que tiene la responsabilidad, para bien o para mal. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla esa alternativa. Y quizá con esa alternativa a la que nosotros nos oponemos radicalmente, que es una alternativa a la religión, nos oponemos para no darle a la religión carácter de estabilidad en los centros y que a veces no nos han entendido, incluso partidos políticos, pero que los padres quieren alternativa para que sus hijos no estén no haciendo nada. Pues a lo mejor los curas iban un discurso, porque van más niños a la alternativa con la religión. Y ahora están, como digo, bastante preocupados en la comunidad episcopal por estas circunstancias. Porque va a haber padres que antes llevaban a sus hijos a la religión porque no había nada y a lo mejor lo llevan ya están quejando de la CONCAPA y otras organizaciones religiosas a ver si sus hijos no van a poder estudiar eso de... Y por eso también han introducido en la secundaria la posibilidad de que los chicos puedan religión y puedan dar también esa asignatura. Una especie de carambola que no sé los centros cómo lo van a organizar cuando además están quitando un montón de profesores de los centros que estamos llegando ya al límite bastante bochornoso. Y luego también pues lo que hace es que al eliminar la asignatura esta fantasma María que puso el PSOE de Educar para la Ciudadanía, pues una cosa fantasma para justificar que la religión seguía en la escuela, Educar para la Ciudadanía, que donde aparecían pues algunas cuestiones de familia, algunas cuestiones tal, que bueno, que estaba en un curso de secundaria, en un curso de primaria, de manera que donde había un profesor bueno lo hacían bien, pero donde había pues pasaba el tema. Aquí quitan esta y entonces bueno, todos los temas que tienen que ver con el tema de la familia, el tema de la sexualidad. Por cierto, el tema de la sexualidad, pues nuestra querida Unión Europea el otro día aprobó una moción de la derecha, me refiero al Parlamento Europeo, en el que se dice que en la escuela no es el lugar idóneo para hablar de educación sexual. Se bloquea y deja que cada Estado haga lo que quiera. Eso es lo que acostumbra mucho la Unión Europea, sobre todo cuando tiene que ver con la libertad de conciencia, la religión, etc. Que cada Estado se apañe con sus religiones, ortodoxas, evangélicas, católicas, que haga lo que quiera. Por lo tanto, ese mensajito nos ha mandado la Unión Europea, que la escuela no se sitúa para hablar de educación sexual. Bueno, pues esto es un poco lo que nosotros vemos. Está ahí muy resumido en este apartado. Creemos que el Partido Socialista, que es en principio el mayoritario de la oposición, veremos en el futuro, dice que cuando gobierne que la va a derogar, no sé si quiere decir que va a dejar la LOE o qué va a hacer, también dice que va a derogar los acuerdos, no sabemos qué va a hacer, habrá que estar expectantes, pero que en el fondo yo creo que esto debe de servir en este país para hablar de enseñanza, para hablar de educación, para que se abran los centros, porque aquí estamos un grupo de 40 personas, tal y cual, pero en la calle este tema, y están pasando muchas cosas, Juan decía, y están pasando cosas en dos ámbitos fundamentales que están al principio y al final de la educación. Están pasando cosas en la infantil, que están reduciendo plazas en 0,3, otro gran error del Partido Socialista Obrero Español, y es separar el 0,3 del 3,6, separarlo. Hay muy pocos países en Europa que tengan esa etapa separada, muy pocos países, fue un gran error, y en el 0,3 pues cada vez hay menos oferta, a precios razonables, para que los niños puedan elegir a nivel preventivo y a nivel educativo, quedan como servicio, pero a precios muy altos, en algunas comunidades autónomas, en otras no tanto, y luego en la universidad. Sí que en la universidad, al margen de la LOMCE, se están poniendo las bases para que cada vez estudien menos personas. Y eso tiene que ver con la sociedad de clases. Eso quiere decir que asciendan a los estudios superiores los hijos de las familias más acomodadas o con más recursos. Y esas dos cosas que están pasando ahí entre el principio de los 3 años y el final, pues también hay que tener en cuenta al margen de la LOMCE, que en eso no tenemos la LOMCE. Así que esta es un poco la versión que yo quería daros, y ahora sí me gustaría pues mantener un diálogo con vosotros para aprender de lo que vosotros queráis comentar. Gracias.
a los padres que quieran que sus hijos aprendan religión? O sea, quiero decir, si económicamente no tienen tanta oportunidad para mandar a sus hijos a una educación religiosa, ¿qué alternativa podrían tener? No te entiendes. Es decir, si un padre quiere que su hijo aprenda religión, ¿cuál sería su alternativa en el plan de Izquierda Unida? No, yo no soy Izquierda Unida. No, de Europa Laica, vamos. Bueno, primero entendemos que la religión se ha de enseñar en los lugares que tienen las religiones y en el ámbito, en todo caso, familiar. No creo que la escuela, ni pensamos que la escuela no es un lugar para enseñar religión. Me refiero a religión, catequesis. Otra cosa es que la educación, en distintos ámbitos, en la filosofía, en la historia, en las artes, etc., pues se conozcan, los chavales conozcan las distintas convicciones que existen, las religiones, la historia, la filosofía religiosa, las convicciones, existe el ateísmo, existe el deísmo, existe... Bueno, todo eso sí es bueno que los alumnos lo aprendan en el ámbito de la escuela. Las convicciones múltiples que hay dentro del ser humano. Pero las religiones confesionales como tal, ya sea evangélica, islámica, todas las cristianas, esas deben estar, creemos que deben ser en sus lugares de culto, que hay muchos y muy bien financiados por los estados y en el ámbito, en todo caso, familiar, aunque no vamos más lejos. Nosotros entendemos que en el ámbito de la familia los niños nacen libres, con la conciencia libre, y los padres deberían de intentar no inducir a sus hijos a sus creencias determinadas, sean ateas, creyentes o no creyentes, y que los niños, conforme van creciendo, vayan asimilando si quieren incorporarse a un movimiento religioso o no religioso, etc. Pero bueno, eso es ir un poco más. Pero en la escuela nosotros pensamos que no es un lugar para que entre la religión. Y por ello también entendemos que el Estado no debe de financiar los colegios religiosos, ni de otra naturaleza, tampoco de la masonería, ni tampoco ateos, ni tal. El Estado debe financiar los colegios en ese sentido neutral, aunque los colegios son sitios donde se ha de debatir ideología, por supuesto, pero que sean neutrales en materia de convicciones, para que todos los chavales tengan las mismas oportunidades y no exista. Por lo tanto, si alguien quiere montar un colegio religioso, o un colegio racionalista, o un colegio masón, o un colegio ateo, que lo monte, y que los padres que quieran lleven a sus hijos, pero lo financian ellos. Es este país en el mundo, en la OCDE, en el mundo occidental, que más dinero se gasta en financiar colegios dogmáticos, en este caso religiosos católicos. Y creemos que es un mal camino. Que existan, vale, ahí están, pero que no lo financie el Estado. Pero, Termina. ¿por qué está usted obligando a que...? Si no digo, No, pero usted ha dicho que... yo no estoy en las cortes. No, ya, pero que si un chaval quiere aprender por su propia voluntad la religión, igual qué edad? fuera del colegio no tiene tiempo o tiene que hacer otras cosas. ¿Desde qué edad? Por ejemplo, 18 años. Ah, vale, tiene un chaval ya es un hombre. O sea, él por su capacidad crítica decide, yo quiero conocer la religión católica, pero no tengo tiempo. ¿No sería un derecho fundamental que la escuela pública le ofreciese la religión? No. ¿Y el musulmán? Pero Pregunto. Y el muchacho tiene que hace bien en preguntar, que está bien, Yo creo que la enseñanza, en el ámbito de la escuela, si tú fijas, te das cuenta, tú estás muy poco tiempo. Es decir, estás el 1% de todo tu tiempo le dedicas a la institución escolar. El 1% de todo tu tiempo nada más. El resto se lo dedicas a otras muchas cosas. Por lo tanto, tienes espacio a lo largo de tu vida, fines de semana, por las tardes, por la mañana, un tercio para dormir, unos más y otros menos, para poder estudiar lo que tú quieras, tus aficiones, tu deporte, tu religión, tienes tiempo de eso. Pero si no tiene tiempo, eso es algo que está imponiendo usted, que alguien no tiene tiempo para estudiar fuera del colegio. Termina. Es que yo pienso que es un derecho que se le está quitando a alguien. No es un derecho, señor. ¿Pero por qué? Perdone, pero ¿por qué no es un derecho? O sea, Porque no es un derecho. ¿por qué la sexualidad sí y la religión no entonces? No es alternativo. La sexualidad la tenemos todas las personas. Y la religión religión no. es libre de elegir su religión. Sí, claro. Pues que sí, nadie te lo va a Entonces, decir. decir que en el colegio no se ofrece la religión es quitar un derecho a una persona. No, porque fíjate que tendría que haber en la enseñanza en España, no habría horas para que los ateos impartieran su convicción, los racionalistas, los deístas, los musulmanes,
sería imposible, no habría posibilidad, la escuela no tiene... Que se ofrezcan esas asignaturas. No se puede, no hay tiempo. Yo oí que se ofrecían 4 tipos de religiones en... Sí, la evangélica, la islámica, la judía y la católica, nada más. Pero todos tienen derecho, ¿no? Fíjate que en España en este momento hay 29% de ateos y solo 20% de personas que van a misa. Esos 20% se les está quitando el derecho. Bueno, y a los ateos también. Pero es una opción, yo pienso que es una opción. Entiende que la escuela tiene que ser para aprender ciencias, para aprender filosofía, para aprender todas las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y tal, y el tema de la religión debe ser algo que debe estar en el ámbito externo de la escuela. No es un derecho de la escuela. De hecho, en Estados Unidos está prohibida que la religión se enseñe en la escuela. Pero la cultura religiosa no tiene efectos en la sociedad actual. Pero fuera de la escuela. Ah, pero es que me parece que usted está quitando unos derechos y plantando otros que usted cree que son mejores. No, simplemente... ¿Puedo hablar yo? Sí. Bueno, yo creo de todas formas que la religión es un poquito corresponde, la religión no se da, o sea, se impone, que es el caso, igual es oferta, ¿no? Y se impone el sistema educativo para que las personas puedan optar por ello. O sea, no es un derecho de la religión. La religión corresponde al ámbito privado, desde mi punto de vista. Este es un estado confesional y por lo tanto, en todo caso, podríamos hablar... ¿Por qué me estás sacando una foto? Perdone. Estoy sacando una foto a todo el público por el NAE. Bueno, pues usted tiene que pedir permiso para sacar una foto, ¿no? Podríamos hablar de religión o podríamos hablar de religiones... Sí, no, vale. Miguel, O sea, ¿puedo hablar? Tan tranquila, que estamos entre personas educadas. Aquí los hemos utilizado. Entonces, bueno, quiero decir que vamos, en todo caso, a hacer un estado confesional. España es un estado confesional. En todo caso, podríamos hablar como muchas religiones, pero de cualquier forma. No es de recibo desde mi punto de vista que la religión, yo soy creyente, que la religión, no, o sea, no es desde mi punto de vista que la religión tenga que ser una materia para dar en la escuela pública. Y me parece una completa aberración, por otra parte, poner una asignatura optativa. Estamos obligando a gente que no quiere la religión a hacer otra asignatura. Eso es una completa aberración. O sea, la religión no es un derecho, para absolutamente nada, no es un derecho. Y está obligando a la religión, el hecho de meter religión en la escuela, en el sistema educativo, está obligando a otras personas que no quieren religión a coger otro tipo de asignaturas. No solamente vamos a la religión, sino lo obligados que están otras personas a cogerlas. Desde mi punto de vista es una aberración. Igualmente me parece una aberración el hecho de concertar enseñanza religiosa. O sea, es algo increíble. O sea, no es quien quiera una enseñanza religiosa que se pague de su bolsillo, ni más ni menos. Creo que no tiene por qué estar concertada. El laicismo, desde mi punto de vista, si puedo seguir hablando, por favor. El laicismo, desde mi punto de vista, creo que es una cuestión de sentido común. Absolutamente sentido común. El aspecto religioso encuadra solamente a un número determinado de personas. Yo, mira, no tengo nada que ver con el Europa, ¿cómo se llama? Europa laica, absolutamente nada que ver. Tú decías que estaba en peligro de libertad de conciencia. Yo no creo que esté tanto en peligro de libertad de conciencia. En definitiva, depende de dónde te sitúes, depende realmente de dónde te sitúes, ¿no? O cómo lo veas, ¿no? Es decir, el laicismo, desde mi punto de vista, es una cuestión de sentido común. Yo entiendo a la humanidad, al mundo, como una cosa enorme. Reducirlo a la religión es restringir ese reto de población. O sea, creo que se tiene que ordenar a absolutamente todos, cuidando un poco lo que es la colectividad, ¿no? O sea, yo alucino. Tengo un amigo que era profesor de la escuela de la Universidad de Palma Mallorca, no sé cómo se llama, Simramón Llull, y no sé qué fecha, en una universidad pública, no sé qué fecha resulta que había misa. Es coincido. O sea, en una universidad pública, una capilla, una misa. O sea, es que la alucino en colores, de verdad. Si la quiero, la busco, ya está, voy a los sitios de ámbito tal. Pero eso es un atropello, es un absoluto atropello. Es decir, soy creyente. Vale. Bueno, pues te has confesado que no soy creyente, pero sí soy de izquierda unida del PC, no sé si lo eres tú, no. ¿Se puede ser optimista cuando los representantes de la izquierda que tenemos institucional, 4 concejales que tuvimos en un pueblo de esta provincia, en vez de prometer jurar esos cargos,
cuando van detrás de la procesión del Carmen, cuando han estado 16 años con un crucifijo en el salón de plenos y luego han presentado una sola moción para retirar el crucifijo, ¿se puede ser optimista cuando tenemos estos representantes? En cuanto al laicismo. Bueno, Y eso se lo hemos extendido al resto del Estado. Hombre, yo lo que conozco de vuestro partido, de vuestra coalición, es que hay una sensibilidad importante sobre el tema de la laicidad. Otra cosa es que luego dentro pues, hay personas que por esas circunstancias quieran mantener un poco un statu quo con ciertas cuestiones que tienen que ver. Pero yo creo que tú has dicho que no está en peligro de libertad de conciencia. Bueno, a lo mejor lo he dicho mal, ¿no? Estamos caminando, se está secularizando la sociedad bastante deprisa, se tiene que normalizar la situación en este país. Creo que en este sentido yo creo que está ya bastante secularizada y está ya a niveles de los países de nuestro entorno europeos y lo único que tenemos que dar es pequeños pasos a nivel legislativo y a nivel de actitudes. Eso de estos concejales es actitud. Hace poco una alcaldesa de un pueblecito de Andalucía, de la Línea, nombró alcaldesa de honor a una virgen, por ejemplo. Hace poco, ¿no? Ese tipo de cosas deben de irse poco a poco superando para que la religión sea más potente para los propios creyentes. Nosotros tenemos una relación muy directa con cristianos de base y con otras religiones de base de distintas comunidades religiosas. Y para que la religión sea creíble, tiene que quedarse en sus ámbitos concretos, en sus lugares de culto, en la calle, cuando tenga que hacer procesiones, en los ámbitos que ellos les corresponden, pero no intervenir en los espacios que son de todos los espacios comunes, ¿no? Entonces, esa actitud de esos concejales, pues la verdad es que no es muy positiva, pero poco a poco irá cambiando porque la sociedad se está secularizando. Las generaciones que vienen detrás, las generaciones de los chicos y tal, van a llegar a una normalización. Quizás las personas mayores tenemos una cierta aversión porque, claro, a mí me obligaban a ir a misa, me obligaban a tomar la comunión, me obligaba a aprenderme el Padre Nuestro, que me lo sé, en latín, el Padre Nuestro, porque yo viví una época en donde ser católico era obligatorio, y los católicos no eran nada. Entonces tenemos cierta aversión a eso, pero la gente joven está en otro mundo distinto, lo ve las cosas de distinta manera, con más optimismo, en donde, bueno, pues todo esto se va a normalizar, en donde cada uno va a creer en lo que crea, en lo que quiera creer, sea religioso o no religioso, y no va a haber ningún problema, pero poco a poco. Y luego también hay que avanzar mucho en los privilegios. La Iglesia católica en España, igual que la islámica en otros sitios, tiene excesivos privilegios del Estado. Se les financia, por ejemplo, el salario de los sacerdotes, se les exime de tributos como los impuestos de bienes inmuebles, etc. También a otras organizaciones se les exime, que también había que entrar en esa cuestión. Y hay un proceso simbólico que todo lo preside el símbolo de la religión católica, y a nosotros nos parece que eso no es correcto. Es igual que si yo ahora tengo una clase de alumnos aquí, yo soy masón, y me traigo aquí mi emblema masónico del compás y del no sé qué, y lo plantifico aquí porque yo soy masón. Usted no. Usted puede ser católico, usted es musulmán, usted puede ser masón, pero ese símbolo no puede estar en un sitio donde hay personas que tienen convicciones muy diversas, y en eso hay que avanzar. Sí, buenas tardes. Lo primero, Paco, darte las gracias por tu claridad y tu sencillez. Yo creo que la religión católica ganaría mucho más si no se impusiese. Yo he conocido toda mi vida la imposición, y eso me lleva a la aversión, me lleva al rechazo. Cuando yo era chaval, desde muy pequeños íbamos al catecismo, y en la escuela la religión era obligatoria. ¿A dónde te conduce todo eso? A rechazar ese mundo, a verlo como una imposición, que además va asociado a unas determinadas clases sociales y a unos determinados privilegios e intereses económicos. Y por lo tanto, creo que se haría mucho más favor a sí mismo si quien de alguna manera defiende esa doctrina como cualquier otra, no lo haría a través de la imposición, sino lo haría a través del convencimiento. Y eso me parecería mucho más importante. Pero bueno, yo, por romper con el tema, vivimos en Euskadi y hay una visión que cambia en algunos aspectos. Y aquí también, ¿qué nos han vendido de la LOMCE? Por parte de, digamos, de los nacionalistas. Nos han vendido que la LOMCE atentaba contra la capacidad de organizarnos,
una seña de identidad vasca y a las instituciones, digamos, educativas propias. ¿Qué nos puedes decir, Paco, de eso? ¿La LOMCE entra ahí en ese tema? Sí, ese tema no lo he tocado porque fuera de Cataluña, Galicia y el País Vasco no es un tema que lo vivimos, pero sí que sí que trata de restar competencias a las comunidades que tienen lengua propia, que tienen identidad propia, en el caso de Galicia, Cataluña y el País Vasco. Y bueno, pues ahora tiene que venir. Pero ten en cuenta que las leyes cuando se hacen luego vienen sobre desarrollos. Tiene que haber reales decretos y luego tiene que haber adaptaciones de la ley en base a los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma, de esa ley y de las leyes de autonomía de educación que hay en cada estado. Por lo tanto, es un proceso que vamos a vivir en los próximos meses. Tiene que haber negociaciones entre el Estado central y la comunidad autónoma para ver cómo todo eso se plasma. Esto es una ley orgánica, ley de leyes. Es cierto que en la misma ley se rebaja el porcentaje de competencias que tiene la ley con respecto a las comunidades autónomas y que afecta fundamentalmente a aquellas comunidades autónomas que tienen identidad, sobre todo que tienen lengua propia, ¿no? Pues en Galicia, el País Vasco, Cataluña, en la comunidad autónoma que yo vivo, Castilla-La Mancha, pues la verdad es que tampoco afecta en ese sentido, afecta demasiado, ¿no? Pero sí en estas comunidades. Entonces tendrán que negociar los gobiernos respectivos, sean del color que sean, porque luego en todo esto también hay mucho politiquerío, ¿no? Y entonces, bueno, a ver cómo se negocia, qué se hace, qué no se hace, y a ver en qué términos queda. Fíjate, los catalanes están en un proceso de independencia o de proceso constituyente, País Vasco, y que todo eso es que la política, yo no puedo decir lo que puede pasar aquí a 2 o 3 años, pero os digo que en el texto de la ley hay una rebaja de competencial de 10 puntos, personalmente, es un tema que afecta mucho y a comunidad autónoma porque no, porque es cierto. Una pregunta más, Paco, si me permites. Es que hace como 5 años leía que el Estado dedicaba 500.000, o sea, medio millón de pesetas, 500.000 millones de pesetas al pago del profesorado de educación en los colegios, en las escuelas. Y yo me pregunto, ¿se admitiría que pagaría 500.000 millones, bueno, el equivalente en euros, para enseñar el laicismo o para enseñar la religión musulmana o judía o para enseñar la masonería, como tú has comentado? O sea, no somos capaces de ver, si nos podrías orientar un poco en ese sentido, de hacia dónde orienta, o sea, hacia dónde la escuela orienta el tema de la religión y cómo se sostiene todo eso económicamente entre todos, incluidos los que no creemos en ello. Claro que a mí me molesta, porque yo no estoy en contra de ninguna religión, de ninguna, pero de lo que sí que estoy en contra es el que la tengamos que financiar entre todos. Pues aquí tenéis además un problema añadido en el País Vasco, que no pasa en Castilla-La Mancha de momento. Bueno, lo que se gasta las distintas consejerías de educación y el Estado central, los datos que tenemos en Europa Laica bien hechos, persona a persona, en todo el conjunto de 610 millones de euros al año en financiar, en pagar los salarios y la seguridad social de las personas que designan los obispados de la Iglesia Católica. Y se gasta unos 25 o 30 millones en otras personas de otras religiones, la evangélica, la musulmana y la judía, aunque judío soy muy poquito, pues esta gente no entra en estos temas. En el País Vasco lo que ocurre es que además, como el número de alumnos y alumnas de secundaria que piden religión es muy bajo, y aquí tenéis 18 institutos del País Vasco que ningún alumno y alumna pide religión. De hecho, ahora la Confederación de Padres y Madres Vascas ha perdido, bueno, de hecho la comunidad autónoma ha perdido un pleito ante el Supremo porque lo demandó los obispos, los curas vascos, y se querían en estos centros donde nadie pedía religión, esas horas se hicieran otras asignaturas, en cada centro lo que se hiciera la programación del centro, y se ha perdido, y por lo tanto, pues, lo que tenemos que tener claro es que si la jornada escolar es de 25 horas en primaria y 30 horas en secundaria, no es verdad. Son 23 horas en primaria y 28 en secundaria, porque 2 son para religión alternativa o nada o todo eso, ¿no? Bueno. Aquí además hay una cuestión que ha pasado en estos últimos años, y es que como muchos chicos no tienen religión en secundaria, las personas designadas por los obispados se quedaban sin horas
sin horas para dar respuesta. Entonces ha habido 3 sindicatos que han firmado con el gobierno vasco anterior del PNV, no el de Pachi, el anterior, un convenio para que en esos sitios estas personas impartieran otras asignaturas para las que estuvieran capacitados académicamente. O sea, que muchas personas decían por los obispados, pues son profesores de matemáticas o licenciados en física o en lengua. Entonces, si tenían la capacitación académica adecuada, aunque no hayan pasado por una oposición, como todos, pues están dando, de hecho están dando en el País Vasco, si solo tienen 5 horas de religión y le faltan 15 horas para completar su horario, están dando otras asignaturas. Está pasando en el País Vasco. Y los firmantes de ese convenio, yo lo tengo que decir, porque posiblemente va a haber una demanda, como mañana voy a San Sebastián, ya está en Vitoria, va a haber una demanda con este tema. Son ELA, UGT y comisiones obreras. ¿Los van a demandar? Vamos a demandar el hecho. Eso está pasando aquí en el País Vasco. También lo están intentando en Cataluña, también están intentando en la Comunidad Valenciana. Es decir, que a más de ser personas que entran a la función pública por la vía de la designación del obispo de turno, pues luego tienen ventajas por encima de las personas que han aprobado una oposición. Eso está haciendo que en el País Vasco varios cientos de interinos estén en la calle. Sí, no sé, yo, todas las charlas que he asistido, los ponentes han insistido, entre nosotros, en la inviabilidad económica de la ley. Está todo transferido, pero en la mayoría de las charlas los expertos dicen que si se desarrolla la ley y los siguientes decretos, que con la rebaja que está haciendo es inviable económicamente la ley. Yo acabo de llevar a la editorial la semana pasada el último libro sobre enseñanza, y hay un capítulo dedicado a financiación. La financiación de la enseñanza en España no es de las más bajas de la Unión Europea. Lo que pasa es que tiene muy mala gestión de los recursos. No es de las más bajas. Ahí tenemos que mirar para adentro. No es de las más bajas de la Unión Europea. Sobre todo en gasto por alumno. Es cierto que lo que se gasta por alumno y año en el País Vasco es el doble de lo que se gastan en Canarias. Ojo, que ese desequilibrio económico del derecho a la educación de un niño canario es distinto al derecho a la educación de un niño vasco. O sea que nosotros entendemos que no se debería dar dentro del mismo Estado. Otra cosa es cuando esto es un Estado, y Cataluña es un Estado, y España es un Estado, eso es otro momento. Pero en este momento hay una diferencia brutal. Ciertamente, lo que ha ocurrido en estos últimos años es que se ha gestado una financiación del sistema educativo muy desequilibrado, en donde los recursos humanos pues, no han estado muy equilibrados, y en donde, bueno, pues todo esto habrá que ajustarlo. Ciertamente, el hacer rebajar al sistema educativo de este país 11.000 millones de euros por imposición europea en 5 años es un palo para el sistema educativo. También se ha rebajado el número de profesores. Eso incide también al capítulo 1, que también se aminoró el capítulo 1. Y de lo que se han quejado precisamente los consejeros de educación del Partido Popular, por eso se atrasa la aplicación de la LOSE en lo que es la secundaria al 2015-2016, que espero que ya el PP no gobierne, se atrasa porque los consejeros de educación del PP dicen que no se puede aplicar los itinerarios educativos y la formación profesional con el dinero que la LOMCE, pero no por el de la LOMCE, sino porque se han rebajado tanto el dinero en educación que puede ser que sea inviable. Yo creo que el tema de la financiación en España, sobre todo en educación, también en otros ámbitos, hay que ver qué está pasando, porque mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, en la época que gobernó el Partido Socialista desde el año 2000 hasta el 2008-2009, invirtió y gastó en educación más del doble de lo que se invertía y gastaba en 1999, haciendo un esfuerzo enorme en la comunidad autónoma.
y el fracaso escolar aumentó al doble. Entonces, algo, yo sí sé lo que pasa, pero no lo voy a decir, pero algo pasa por ahí, por lo que el dinero que se está gastando el Estado en educación no tiene resultados, no ya cuantitativos académicos, sino no tiene resultados de compromiso de la sociedad y de la docencia con el sistema educativo. Sí, bueno, yo les quiero contestar un poco al compañero. Yo en principio no soy católica, pero sí me puedo considerar de una religión. Yo soy comunista y para mí mis profetas son Marx y Engels. Y no creo que a ninguno de los que no sean de mi misma religión les pudiera parecer bien que el día que yo llegase al gobierno hiciese una ley en la cual fuese obligatorio el estudiar el marxismo-leninismo. Evidentemente, yo eso lo hago fuera de mis actividades. Si tú con unas 25 o 30 horas de clase que tienes a la semana y las que puedas dormir, me dices que es que tiene que haber religión en los estudios, porque es que fuera no vas a tener tiempo, hombre, creo que lo vas a tener muy mal el día que trabajes, porque no van a ser 30 horas las que vas a trabajar, sino muchas más y probablemente más de un sitio para poder llevar un salario digno a casa. Entonces, ¿que pueda haber religiones en la escuela? Como materia de dar una pincelada de cada una de las religiones, incluso del laicismo, del ateísmo, de todas, sí. Pero especificar una sola religión por imposición, cuando ya se está diciendo, compañeros, que el 30% de la población es claramente católica, mientras que los laicistas somos más del 29%, hombre, me parecería antidemocrático. Yo pienso que no se me ha entendido bien cuando he intentado antes. Yo con ustedes estoy de acuerdo en que en la educación actual se debe ofrecer el máximo abanico de opciones al alumnado, ¿no? Y en el momento en el que se ha defendido que un alumno que se está yendo hacia la disgregación y hacia la separación, o sea, que no se deja a la gente estudiar lo que de verdad quiere y lo que piensa, pues me parece que es una contradicción desde su parte decir que no es posible estudiar religión. A mí me parece una imposición personalmente. Yo he estudiado religión y la verdad es que he aprendido muchísimo, no de religión, sino de valores y de ética y un montón de cosas más que igual ustedes no se lo creen, porque no entiendo por qué esto Sí, perfectamente, ¿eh? Pero no solamente en la religión, se sabe valores, ética y todo eso. Pero que no, lo que estoy defendiendo pero no, que por eso que se ofrezca la opción de dar una religión que es posible que ayude a la gente a esta conciencia crítica. Es que yo pienso que muchísima gente, bueno, religión como cualquier otra, es que ese es el caso, yo estoy defendiendo, pero por eso es que la compañera piensa que ella no quiere imponer que se dé nada, pero yo personalmente sí quiero estudiar marxismo-leninismo con un montón de gente, porque el porcentaje es alto de todas maneras, o sea, no es que el 1% quiera estudiar religión, sino un 20% ya es un porcentaje considerable. Yo pienso que a esta gente se le debería ayudar a que pueda estudiar esa religión, que ellos piensan que es oportuno para ellos. Y separarlo es al final es un poco lo que está intentando hacer el Partido Popular de estas actividades, como por ejemplo historia del arte o historia contemporánea, porque historia de religión también es importante en la sociedad actual, yo pienso. O sea, 2000 años de historia no se pueden pasar por alto. La religión ha aportado cosas buenas y cosas malas, y yo pienso que quitarlas del medio de historia, aunque sea de cultura, de filosofía, porque hay un montón de teólogos y de personas importantes que han aportado a la filosofía actual, y decir que no, esa gente no ha existido, esa gente, aunque para los que no sean religiosos también hay que apartarse de esa educación, pues pienso yo que al final es un poco autoritario, desde mi punto de vista. Y no quiero decir en un momento que es obligatorio esta religión, y perdón si alguna persona aquí presente ha entendido eso. Pero yo defiendo... No, digo que evidentemente estás utilizando un espacio de educación pública en el cual te están quitando filosofía, te están quitando historia del arte, te están quitando un montón de materias que forman también a la persona, porque la educación lo que pretende es formar a las personas, no exclusivamente darles un desarrollo de cada... Yo te voy a poner un ejemplo. Hoy mismo se hace un debate en la Universidad de Minas sobre el fracking. Había habido una charla previa a favor del fracking, una en contra, y hoy era el debate. Vale, hasta ahí perfecto. En Minas y Energías no se da absolutamente nada sobre fracking. Absolutamente nada. Se supone que si estamos creando trabajadores para el futuro, tendrías que informarles o tendrías que dotarles de esas asignaturas de las posibilidades que van a tener en el mercado. No se está haciendo. Pero es que me parece un error. Pero no se está haciendo. Si yo quiero ser pintor, yo no voy a tener esa posibilidad porque se me ha quitado de ¿Y si yo quiero ser teólogo, por ejemplo? Y si quiero ser arqueólogo tampoco lo voy a tener. Que no, que eso ni mueve.